locomotor. Y por mi parte voy a avanzar con la parte de osteoartrología para en la última parte de los módulos se integre el doctor Pablo Castillo, que es traumatólogo, y va a ver todo lo que es partes blandas y la aplicación quirúrgica. ¿Bien? Así que sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla para poder trabajar con ustedes. Hoy vamos a repasar la anatomía osteoarticular del miembro superior y las principales estructuras vasculares vamos a dejárselas al doctor Castillo, como les dije. En esta clase vamos a iniciar al alumno en el estudio de la anatomía osteoarticular del miembro superior. Vamos a rescatar elementos relevantes de la anatomía funcional de la región. Vamos a establecer relaciones anatómicas con interés clínico. En cuanto a las genitalidades, nosotros habíamos visto en primer semestre que en el cuerpo humano nosotros nominábamos a esto el esqueleto axial y a las extremidades lo llamábamos esqueleto apendicular. Entonces en cuanto a la apendicular tenemos extremidades superiores, derecha izquierda, inferiores derecha izquierda. La extremidad superior se une a el tronco mediante la articulación del hombro. Esta articulación es bastante inestable y tiene una serie de partes blandas que van a completar la superficie articular entre la glena de la escápula y la cabeza humeral, además de una serie de músculos que vienen rodeando la articulación que actúan como estabilizadores. La extremidad superior está compuesta por el brazo más proximal, el antebrazo más distal y la mano completando la extremidad más distal de la extremidad. En el antebrazo vamos a encontrar dos huesos, el radio por fuera y el cúbito ahora llamado ulna, ¿ya? Ulna. Ambos en la extremidad distal van a ofrecer una superficie articular para articularse con los huesos del carpo, son los huesos de la muñeca, y estos a su vez van a ofrecer superficies articulares para articularse con los huesos del metacarpo, los cuales van a sostener a las falanges proximales, medias y distales en los dedos 2 a 4 y solamente proximal y distal en el primer dedo o pulgar. Hay que también destacar que la articulación del hombro va a ir también íntimamente relacionada con la porción superior del tórax y van a tener un espacio en común, que es el hueco axilar, ¿ya? Entre la raíz del hombro y la porción más craneal del tórax. Vamos a encontrar la cavidad axilar. A través de esta cavidad van a pasar una serie de elementos importantes, tanto nerviosos como vasculares. Entonces, lo que les nombraba recién, el hueco axilar, que ya lo estudiaron cuando vimos la región de la mano, ¿sí? Está formado por un pliegue músculo cutáneo que tiene una forma de pirámide de cono truncado. Y hacia distal vamos a encontrar otra articulación muy importante que es la articulación del codo, que va a permitir realizar movimientos de pronación y supinación. Hacia distal del antebrazo vamos a encontrar un retináculo flexor, que va a completar por ventral y sostener a los músculos flexores.
conformando lo que se llama el túnel del carpo, ¿ya? Y esto van a tener que recordarlo a futuro porque es asiento de patología. Más de alguno debe haber escuchado el síndrome del túnel carpiano por ahí en algún familiar. En cuanto a los movimientos, en cuanto a los movimientos, un poco, ¿verdad? En cuanto a los movimientos, en el hombro vamos a encontrar movimientos simples como la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación externa y lo más complejo, la circunducción. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, ¿está compartiendo pantalla? No, en este momento no, me salí. Ah, ya, Me gracias. salí para poder cambiar la modalidad de vista. Así que vamos a continuar. No me deja, pero bueno. Me van interrumpiendo si algo no queda claro. No quería verle sus caras, pero no puedo ver. No me deja. Como les decía, tenemos diferentes movimientos, tomando como punto fijo el hombro, el brazo puede ir hacia adelante, lo que se llama flexión del brazo sobre el hombro, hacia posterior puede dirigirse, lo que se llama extensión del brazo, la aducción, que es llevar desde una posición horizontal hacia el plano medial, y la abducción, que es llevar o alejar el brazo desde el plano medial, llevándolo hacia una posición horizontal. También el brazo puede sufrir rotación medial, llevándolo hacia el plano medio, y rotación lateral o externa, llevándolo hacia afuera. Y la combinación de todos estos movimientos es lo que se llama circunducción, que es el movimiento más amplio que podemos encontrar en la extremidad. Si dejamos fijo el brazo en posición anatómica y solamente movemos el antebrazo sobre la articulación del codo, vamos a encontrar dos movimientos. Cuando el antebrazo se dirige hacia craneal, desde la posición neutra, en posición anatómica, se llama flexión. Cuando vas desde esta posición más craneal hacia la posición neutra en posición anatómica, se llama extensión. Eso aplicando entonces movimientos sobre esta articulación que es la de la tróclea humeral con la carilla articular, la carilla sigmoide mayor del cúbito de esta zona. Vamos a ir para atrás. Cuando dejamos fija la articulación de la tróclea humeral y solamente se concentra el movimiento en la articulación húmero cubital con la radio cubital, vamos a encontrar que se produce al llevar el pulgar hacia medial el movimiento de pronación. Cuando está hacia adentro y hacemos la operación inversa, el pulgar hacia externo, se va a producir movimiento de supinación. Más hacia distal, cuando ustedes fijan la muñeca en posición atómica, vamos a poder observar movimientos de lateralización hacia externo y hacia medial. Y si consideran fija la muñeca y la llevan en una dirección dorsal hacia anterior, van a encontrar la flexión de la muñeca y cuando la llevan hacia dorsal, la extensión de la muñeca. También vamos a poder encontrar un movimiento de abducción y de aducción al considerar su movimiento lateral. Y también un movimiento de rotación, ¿ya? Esta es una articulación de tipo condylar.
Los dedos, los dedos también pueden sufrir estos movimientos de abducción, aducción, considerando el eje medio de la palma, la flexión y la extensión cuando van a dorsal, flexión cuando van a ventral, dedos, y la extensión, acá estamos fijando solamente, y extensión de las falanges, por ejemplo, la falange 2 sobre la falange proximal. El hombro se articula con la escápula por medial y también con la clavícula por anterior y el húmero por lateral. La clavícula es un hueso en forma de S itálica, que se llama S itálica, que tiene, esto es visto desde arriba, una curvatura con convexidad hacia anterior por medial y concavidad hacia posterior, y una curva con concavidad hacia anterior y convexidad hacia posterior por su extremo externo, ¿ya? Generalmente se describe para su estudio y sobre todo en clínica cuando ven toda la parte de fracturología y trauma, en tercio medial, tercio medio y tercio externo de la clavícula, ¿ya? Hacia externo y por la cara superior vamos a encontrar una serie de rugosidades e impresiones que permiten la articulación del músculo, ¿ya? Y por la cara inferior vamos a encontrar surcos vasculares, ¿ya? Por la cara medial y por la cara externa vamos a encontrar superficies articulares. Espera un momento, por favor. Profe, no lo escuchamos. Decía que entonces vamos a encontrar un borde anterior, que es este, se entendió ahora el mouse, un borde posterior, un borde posterior, de los extremos externos, o tercio interno, o extremo medial, una cara superior que está acá representada y una cara inferior que acá se insinúa. Lo vamos a ver en la próxima lámina. El extremo externo, como les dije, tiene una serie de impresiones como el tubérculo coronoide, la línea trapezoidea, que van a servir para la inserción de músculos y ligamentos. Nuevamente, destacar que la cara superior
es más bien lisa y la cara inferior está más rugosa hacia el externo y hacia medial. Tiene impresiones por el surco del músculo subclavio y también va a dejar recuerdo sobre su superficie los vasos que pasan por él, los vasos subclavios. Además, por medial, como dice la lámina, vamos a encontrar impresiones para inserciones ligamentosas, ligamento costoclavicular, por medial y si observamos las inserciones musculares, vamos a ver por la cara superior, por medial, las inserciones del músculo esternocleidomastoideo, por hacia atrás y hacia anterior vamos a encontrar la inserción del músculo pectoral mayor. Pectoral mayor. En la cara externa vamos a encontrar, en la cara superior, perdón, y hacia posterior vamos a encontrar el músculo, la inserción del músculo trapecio, y por anterior la inserción del músculo deltoide. Por inferior, por la cara inferior, vamos a encontrar entonces otras inserciones. Por externo, las impresiones del ligamento coracoclavicular y por medial el ligamento costoclavicular. Así funciona con el mouse. Y en la cara inferior vamos a encontrar la impresión del músculo subclavio. La escápula es un hueso plano, que tiene dos superficies bien definidas, la superficie ventral y la superficie dorsal. Tiene forma triangular, tres ángulos, obviamente, un ángulo medial o superior, un ángulo externo y un ángulo inferior. Además se van a encontrar bordes, el borde medial, el borde lateral y el borde superior. Visto por posterior, la escápula van a encontrar una gran eminencia ósea que nace del borde medial, que se llama espina de la escápula, y hacia el tercio externo va a cambiar de nombre a apófisis acromial o acromión, ¿ya? Que va a venir a completar, acá está el acromión, va a venir a completar una superficie para mantener articulado al hombro y que no la cabeza humeral no se vaya hacia posterior. La existencia de estas espinas de la escápula va a dividir entonces a la superficie dorsal de la escápula en la fosa infraespinosa, donde se inserta el músculo infraespinoso, y la fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso. En el ángulo externo vamos a encontrar acá a la cavidad glenoidea o glenoide o glena, entendiendo dónde lo lean. Viendo el borde superior, yendo desde medial hacia lateral, vamos a encontrar una escotadura que se llama escotadura de la escápula. Y inmediatamente hacia externo vamos a encontrar una prolongación ósea que se llama apófisis coracoides, ¿ya? Acá se ve por la parte posterior y acá está la superficie anterior de la escápula. Vamos a encontrar cómo se proyecta hacia anterior y en parte hacia abajo. Acá pueden ver a la escápula de perfil y ven que la apófisis coracoides se proyecta hacia anterior y algo acaudado. Por la superficie anterior, la escápula va a tener esta gran excavación que se llama
fosa subescapular y donde va a estar insertado el músculo subescapular. Y esta es la cara que va a tener relación con la porción posterior del tórax. En la visión de perfil vamos a encontrar que en este ángulo, el ángulo externo de la escápula, vamos a tener una superficie articular que en nuestro fresco está completada por un cartílago hialino, y esto se llama cavidad glenoidea. Si observan bien, tiene una forma que parece una pera. ¿Bien? Pueden ver una pera. Y esta superficie no es suficiente como para poder sostener o encajar toda la cabeza del húmero, que es el hueso del brazo. Tiene más o menos una superficie de un tercio de esfera. Y esta va a tener que ser completada por partes blandas como ligamentos. Y además el techo que forma el acromion por posterior y por anterior el apóstil coracoides van a poder permitir que el hombro quede más estable. Entonces, de acuerdo a las eminencias que encontremos en la escápula, vamos a encontrar que existe un tubérculo infraglenoideo que va a hacer inserción al músculo tríceps brachial, un tubérculo supraglenoideo que sirve de inserción al bíceps brachial. La espina de escápula va a ser dividida en fosa supraespinosa e infraespinosa. Vamos a encontrar el acromion por adelante, que va a completar la superficie o el espacio articular para que no se vaya hacia anterior la cabeza humeral, y la escotadura mayor de la escápula o espina glenoidea. La escotadura mayor de la escápula, que es esta. La fosa subescapular, como ya se los dije, va a ser sitio de inserción del músculo subescapular, y la apóstil coracoides también va a permitir completar la articulación. El húmero, que es un hueso largo de diáfisis prismática triangular, es el único hueso del brazo, y como está acá en este esquema, va a ofrecer para su estudio un análisis proximal a una cabeza, que es la cabeza humeral, que tiene aproximadamente una superficie de un tercio de esfera. En la misma epífisis proximal, viendo desde anterior al húmero, vamos a encontrar a dos eminencias importantes. Uno que se llama tubérculo mayor, o quienes estudian otra carrera o hace unos años atrás, van a encontrar en los libros antiguos como Toquiter, y este, que se llama tubérculo menor en la nómina anatómica vigente, que antes se llamaba troquín. Yo los digo porque puede que lean algún texto donde salen todavía esos nombres mencionados. Entre ambos, entre tubérculo mayor y tubérculo menor, van a encontrar un surco intertubercular por donde se va a desplazar un tendón del músculo bíceps braquial. ¿Ya? Por aquí va a pasar un tendón del músculo bíceps. Si dividiéramos a este hueso en tres tercios, tercio proximal, tercio medio, tercio distal, pero no lo vemos acá en la imagen, entre el tercio proximal y el tercio medio, vamos a encontrar esto, que es una impresión muscular, un recuerdo que deja el músculo sobre su sitio de inserción, que es la impresión deltoidea o tuberosidad deltoidea, ya donde se inserta bien el músculo deltoides, ese músculo bien grueso que ustedes pueden ver en los deportistas, o ustedes mismos pueden observar lo que va rodeando la parte más externa del hombro, y es bien redondito. Por medial podríamos encontrar un surque que nos da cuenta de la inserción del músculo coracobraquial. Hay que distinguir que los anatomistas describen dos cuellos en la epífisis proximal del húmero. Uno es el cuello anatómico, que va a delimitar la cabeza humeral
del resto de la epífisis proximal, y esto está dado en el fondo por el reborde donde se inserta la membrana o la cápsula articular, ¿ya? Hacia caudal, ya casi abandonando el tercio proximal, vamos a encontrar una zona que se llama cuello quirúrgico. Se llama cuello quirúrgico porque es lo que ofrece un nivel de amputación a los cirujanos cuando tienen que hacer la exéresis del resto de la extremidad por cualquier otra causa, sea traumática, infecciosa, muscular, etc. Se hace una amputación a ese nivel. En el mismo cuerpo o diáfisis del húmero vamos a encontrar otras inserciones, como la inserción del músculo pectoral mayor, ¿ya? Por lo mismo, el músculo pectoral mayor, cuando lo estudien, van a encontrar que es un músculo trepador, ¿ya? Tiene acción sobre el hombro. En una vista posterior vamos a encontrar, además de algo anunciado, el trabúsculo mayor, otras carillas de inserción que son para los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Tienen que ir recordando esos nombres porque son importantes para la clínica, ¿ya? El trabúsculo mayor entonces nos va a prestar una carilla superior para el músculo supraespinoso, una carilla media para el músculo infraespinoso y una carilla inferior para el músculo redondo menor. Y el tubérculo menor nos va a ofrecer una carilla para inserción del músculo subescapular. Como ya les dije hace un momento atrás, el surco intertubercular va a, o antes llamada corredera bicipital, para quienes lean libros antiguos, va a alojar el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, y la tuberosidad deltoidea, como lo dije hace un rato, va a servir de sitio de inserción del músculo deltoide. El cuello quirúrgico, como se los mencioné, es una superficie o nivel de amputación. Nuevamente, en el libro de Netter, ustedes van a poder encontrar todos los detalles anatómicos que les dije recién, más los sitios de inserción de los músculos correspondientes en azul y rojo. Lo ideal es que ustedes empiecen a dibujar los huesos y a colorear los sitios de inserción, que es la forma más práctica de aprenderse los músculos con sus orígenes e inserción. Hacia distal, el húmero, en su tercio distal, vamos a encontrar varios detalles anatómicos. Visto por anterior, vamos a encontrar una superficie que se llama epicóndilo lateral, un epicóndilo lateral, que va a ser un sitio de inserción para los músculos llamados epicondilios, ¿ya? Y músculos extensores, ¿ya? Del canto. Perdí la flechita nuevamente. Hacia medial vamos a encontrar un cóndilo o capitulum, dicen algunos libros, una superficie más redondeada que va a articular con esto, con la cabeza del radio. Continuando hacia medial, vamos a encontrar una especie de garganta bien saliente que se llama tróclea humeral, y en ella va a articular la epífisis proximal del cúbito o uno. Y por sobre esta tróclea humeral vamos a encontrar una fosa que se llama fosa supratroclear, por donde va a discurrir esto, que es la apófisis coronoide del cúbito. Y ya hacia medial vamos a encontrar el epicóndilo medial, antes se llamaba epitroclea, pero ahora se llama epicóndilo medial, donde también se van a insertar músculos epicondílicos, ¿ya? Pero en este caso van a ser músculos flexores, ¿ya? Flexores del carpo. Entonces en este lado van a ir músculos extensores y en este lado flexores. Extensores, flexores. De ahí que van a ustedes, cuando pasen por clínica, encontrar o van a
recordar que algún familiar sufrió una epicondilitis, significa una inflamación de los músculos que se insertan en esta zona. Una pregunta ingenua. ¿Quiénes podrían sufrir epicondilitis frecuentemente? ¿Los tenistas? Los tenistas, excelente, ¿ya? Los tenistas sufren bastantes epicondilitis. Por posterior, vamos a encontrar que el húmero también ofrece ciertas superficies articulares, inserciones para los músculos, las más importantes que tienen que recordar son las del músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Ya no se van a dar cuenta por qué. El músculo tríceps braquial. El tríceps braquial es ese músculo bastante prominente que está por detrás del brazo, ¿ya? Ese es el tríceps braquial. Ahí tiene una superficie de inserción. Y además, por lateral vamos a encontrar la inserción del músculo deltoides. Este músculo del tenista, que dice su compañera, bien redondito, que va por la cara externa del hombro y lo que permite amortiguar un poco los golpes cuando nos caemos. Hacia posterior y distal del húmero vamos a encontrar sobre la tróclea una fosa que se llama fosa del olecranon, antes llamada fosa olecraniana, y donde va a entrar, cuando se produce la extensión del brazo, esta gran apófisis que se llama apófisis olecraniana. Por posterior, entonces, también en la región epicondilia vamos a encontrar los sitios de inserción de los flexores por medial y los extensores por lateral. Hay un músculo bien pequeñito que da forma de cinta, se llama anconio, ¿ya? Y se inserta acá por posterior. En cuanto a las articulaciones, recordar, si se hacen memoria del primer semestre, teníamos una serie de articulaciones especiales en la región de la clavícula con el tórax. Recordar las articulaciones externoclaviculares, y hacia distal las acromiclaviculares. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué tipo era la externoclavicular? ¿Qué tipo de articulación? En silla de montar. Sí, bien, encajo recíproco o silla de montar. También ofrecen mayor estabilidad a esta articulación que es bien inestable, los ligamentos coracoclaviculares, que se nombran tres: el acromioclavicular, el trapezoide entre la apófisis coracoides y la clavícula, y el coronoideo entre la clavícula y la porción posterior de la coracoide. Lo que se ve frecuentemente lesionado cuando hay un trauma violento del hombro, sobre todo de la articulación acromioclavicular, es este ligamento, ¿ya? Y su lesión o grado de compromiso, distensión o ruptura, va a definir el grado de severidad de la lesión, ¿ya? Obviamente, cuando hay una lesión muy importante de este ligamento, acá la reparación, lo más probable es que va a optar el traumatólogo a hacer una reparación quirúrgica, ¿ya? Es muy difícil que esto se demuestre si están totalmente excepcionados. Eso lo van a ver en traumatología, porque van a ver criterios de gravedad de la lesión. Como ya vimos algunos elementos de la anatomía en los esquemas, anatomía ósea y articular, cuando se enfrentan a la clínica van a tener que, sí o sí, acceder al estudio por imágenes para poder completar o certificar su diagnóstico, ¿ya? Cuando tienen alguna duda, van a pedir una radiografía antero-posterior de hombro. Existen otras radiografías del hombro, otras proyecciones, como la axial, verdadera, la proyección Aulet o de perfil. En este caso, una radiografía AP verdadera, donde vemos por acá la cavidad glenoidea de la escápula totalmente
perpendicular a la superficie donde está la placa radiográfica, ¿ya? Y nos permite demostrar que está bien encajada con el resto de la articulación. Entonces acá no cabe duda de que la articulación tiene una buena relación entre sus componentes óseos. Y ahí van a poder distinguir el acromion, por acá atrás va la esquina de la escápula, termina en el acromion. La apófisis coracoide está sobreproyectada acá, esta manchita que se ve aquí, y la clavícula. Esta zona que se ve más oscura, más sobreexpuesta, como es tan delgadita, generalmente se queda así, bien oscura. Y cuando estén pasando por clínicas y ven a un paciente con lesión del hombro por trauma y piden esta radiografía y quedan ustedes insatisfechos con la visión de esta zona, de la articulación acromioclavicular, pueden pedir radiografía especial de la articulación acromioclavicular comparativa, que se van a ver un poquito más blanca, más sobreexpuesta como acá, y va a poder demostrarles a ustedes la separación que hay entre el acromion y la clavícula en su extremo distal. Y ese grado de separación a ustedes les va a permitir decir, bueno, hay una lesión, no hay una lesión, y el grado de severidad de la lesión. La articulación del hombro es una articulación sinovial y como tal tiene partes blandas que le van a conferir un gran movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener una cápsula articular con una membrana sinovial que va a secretar el líquido sinovial y va a permitir que se deslice regularmente la cabeza humeral dentro de la superficie articular de la cavidad glenoidea, ¿ya? Además podemos encontrar algunas bursas que permiten acolchar realmente los músculos y tendones que van a ir discurriendo por esta zona. Los ligamentos de la articulación del hombro, de los más importantes que ustedes tienen que ir recordando, son los ligamentos glenohumerales, el superior, el medio y el inferior, ¿ya? Superior, medio, inferior. Y existe otro ligamento que va a completar también la articulación, que es el ligamento coraco-clavicular, de la apófisis coracoides a la clavícula. Perdón, coracohumeral. Coracoide al húmero. Lo que les dije hace un rato atrás, si ustedes cortaron por la parte del tercio medio el húmero, van a ver que tiene una diáfisis prismático triangular, un canal medular. Por lo tanto, vamos a entender en él una superficie anteromedial, una superficie anterolateral y una superficie posterior. Y vamos a tener bordes bien definidos, el borde anterior, el borde medial y el borde lateral. De la misma forma, esto es para ilustrar que existen compartimentos, ¿ya? Si ustedes agruparon los músculos que pasan por la región del brazo, no lo vamos a ver en detalle hoy día, sino que eso ya es para el doctor Castillo, vamos a ver que existen compartimentos de los músculos que son flexores y extensores del brazo. Hacia anterior están los flexores y hacia posterior son los extensores. Encontramos compartimentos anterior, posterior, y entre ellos vamos a encontrar, obviamente, paquetes vasculares y nerviosos. ¿Y cuál sería importante de que estén así tabicados y divididos en compartimentos? ¿Alguien se imagina la relevancia clínica que tiene eso? ¿Alguien lo ha visto en alguna serie de televisión? No. Cuando hay una lesión traumática importante con gran sangrado, eso es válido para todas las zonas de las extremidades que tienen compartimentos, bien definidos y bien tabicados. La acumulación de sangre, la hemorragia, puede aumentar la presión del compartimento y lesionar los nervios que están pasando por esa zona. Puede producir una isquemia o falta de riego o de oxigenación del nervio y quedando afectada la zona.
Entonces lo que tienen que hacer los cirujanos ahí es escindir, abrir ese compartimento, drenar la sangre que ya está extravasada y no sirve, y dejar ahí que se libere la presión para que no se afecten los nervios que están pasando por la zona. Vamos a ir ahora a la articulación del codo y en parte comenzar el estudio del antebrazo. El radio es uno de los huesos del antebrazo y se va a articular con el extremo distal del húmero a través de su cabeza. Esta cabeza tiene una fosita digital, antes llamada también cavidad glenoidea del radio, y esta fosita, que es bien redondeada, se va a articular con el cóndilo o capítulum del húmero, ¿de acuerdo? Y esa superficie articular se va a continuar hacia abajo como una especie de cilindro, ¿ya? Especie de cilindro de cartílago hialino que va a rodar por sobre esta escotadura del cúbito, ¿ya? Por esta escotadura. El radio, además, tiene otra serie de impresiones. La más importante es esta, que se llama tuberosidad del radio, antes llamada tuberosidad bicipital. Entonces acá se va a insertar el músculo bíceps braquial. ¿Se acuerdan que venía desde bien craneal? Bueno, este pasa por sobre la articulación del codo y va hacia caudal, llega al radio y se inserta en esta tuberosidad, la tuberosidad del radio. La correlación en imagenología, esto es lo que ustedes van a ver cuando piden radiografía, van a tener que ver las interlíneas articulares, las cavidades y la correspondencia entre el colon, el capítulum y la cabeza del radio, y la tróclea humeral con la escotadura sigmoide mayor del cúbito. La ulna es un hueso bastante especial porque ofrece esta superficie tipo garganta que por arriba va a completarse lo que se llama apófisis acromial o olecranon, y por anterior se va a completar con esta superficie más puntiaguda que se llama apófisis coronoide. El olecranon entonces por posterior va a entrar a la fosa olecraniana y la apófisis coronoide va a entrar por anterior a la fosa coronoidea, ambas del hueso húmero, ¿ya? Cuando se produce el movimiento de flexión o extensión, según corresponde. ¿Y se acuerdan del radio que tenía una cabeza bastante especial en forma de cilindro? Bueno, esta superficie, que es escotadura radial, antes se llamaba escotadura sigmoide menor, va a permitir que ruede la cabeza del radio por ahí y permitir los movimientos de tonación y de supinación. Por posterior, la ulna va a presentar sitios de inserción. Los más importantes, la inserción del tríceps, que es este músculo que produce la extensión del brazo, o sea que lleva hacia dorsal el brazo, y la extensión del codo. Y también la inserción de un músculo bastante pequeño que se llama un codo. Por medial, entonces repasándolas por anterior, las superficies articulares, tenemos el epicóndilo externo, el capítulo, el cóndilo humeral, la tróclea humeral, el epicóndilo interno. Por sobre la tróclea, la fosa supratroclea, y con la tróclea humeral se va a articular la escotadura troclear del cúbito, antes llamada cavidad sigmoidea mayor del cúbito, y la escotadura radial del cúbito, antes llamada cavidad sigmoidea menor, va a servir de superficie articular para esto, la cabeza del radio va a ir rodando, ¿ya? Y va a permitir la pronosupinación. Algo que tienen que ya ir acostumbrándose a revisar, los sitios de inserción sobre cada hueso de los músculos del antebrazo. Esta es una zona un poco más compleja y que van a tener que recordar sí o sí porque es asiento de lesiones.
yo lo había mostrado por acá en algún rato atrás, el retináculo flexor, que va a ser sitio de lesión y asiento del síndrome del túnel carpiano. Hacia distal, entonces, el radio y cúbito se van a articular con la primera y segunda fila del carpo, de estos huesos pequeños que son los huesos de la muñeca. Si toman en conjunto, existe también una membrana interósea entre el radio y el cúbito, que confiere cierta estabilidad. Entre el radio, el cúbito y el carpo existe una articulación que desde el punto de vista de las superficies articulares es tipo condilia, ¿ya? Es sinovial, es bastante móvil, pero es condilia. ¿Por qué? Porque entre estos dos, radio y cúbito distal, forman una superficie articular bastante redondeada que ofrece de asiento a, si ustedes consideran la primera y segunda fila, una especie de esfera que se va formando entre todos estos huesos pequeñitos, que va a permitir que ustedes hagan un movimiento de rotación más complejo de la muñeca. Hacia distal, los huesos de la mano van a ser conformados por los huesos metacarpianos, que van a articularse con la segunda fila del carpo, y a partir de cada metacarpiano van a encontrar hacia distal otros pequeños huesos que son las falanges proximal y distal en el pulgar y las falanges proximal, media y distal en los otros huesos, del 2 al 4. Perdón, los otros dedos del 2 al 4. La radiología, nuevamente, así como existe una proyección anterior para el hombro, también existe una proyección anteroposterior del codo, donde van a encontrar los elementos anatómicos que ya habíamos conversado recién. El capitulum, la cabeza del radio, la apófisis coronoide, y por posterior, acá sobreproyectado, vamos a ver, es la gran apófisis olecraniana, o olecrano, del cúbito. Entonces, radio, cúbito, húmero. Acá sobre la tróclea, la fosa supratroclear. En la proyección lateral van a poder ver más perfectamente esta articulación en bisagra troclear, troclear troci, ¿ya? Que produce un movimiento de flexo-extensión. Entonces, cuando la apófisis coronoide del cúbito inserta acá en la fosa supratroclear, se va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo. Cuando esto se va hacia dorsal, el antebrazo, y entra la apófisis olecraniana sobre la fosa olecraniana, acá en la parte posterior del húmero, va a producir la extensión del antebrazo sobre el brazo. Existen partes blandas que van a ir completando el resto de la articulación. De las más importantes, si vemos por anterior y es profundo, vamos a encontrar el ligamento nodal del radio, que va a permitir que no se escape el radio de esta superficie articular, que es bastante pequeñita, que es el capítulo. ¿Bien? Y por posterior, por anterior, vamos a seguir viendo otros elementos que van a completar la articulación, los ligamentos colaterales, ¿ya? Radial y cubital. Ligamentos colaterales. Si observan el radio cortado a través de su sección media, vamos a encontrar que también es un hueso que tiene una diáfisis prismática triangular, pero en este caso vamos a encontrar una superficie anterior, una superficie posterior, un borde posterior, un borde interóseo, que está en relación con la membrana interósea, y un borde interóseo, un borde anterior. Y el detalle, lo que les decía, la articulación, la cadilla articular para la primera fila de los huesos del carpo, en este caso, una gran cadilla articular para el hueso escafoides y otra para el hueso semilunar del carpo. El cúbito también tiene una diáfisis prismática triangular, tiene una superficie medial, una superficie anterior, una superficie posterior.
un borde interóseo, un borde anterior y un borde posterior. Y por distal, esto que es importante, viene a completar la superficie articular para la primera fila del carpo, y existe una apófisis estiloide del cúbito, que no muy infrecuentemente existe también de lesión cuando hay un trauma sobre la muñeca, ¿ya? Una radiografía del antebrazo en su conjunto. Esto es lo que deberían ver ustedes cuando toman una radiografía del antebrazo. Las dos articulaciones bien demostradas, ¿ya? El codo, la articulación de codo por craneal, la articulación de muñeca por distal. La mano, en esta imagen, solamente para recordar la disposición de la primera y segunda fila del hueso del carpo, siempre es preguntado en las pruebas, desde desde externo hacia interno vamos a encontrar la primera fila conformada por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. El escafoide se llama así porque tiene forma de barquichuelo, ¿ya? A los antiguos le decían de una forma de barco. Y el pisiforme viene de lo que en el antiguo significa arveja, ¿ya? Una arvejita bien redondeada. Escafoides, semilunar, piramidal por atrás, pisiforme por delante. Y la segunda fila va a estar dado por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Ya? Tiene un gran apófisis onciforme del hueso ganchoso. Si vieran un corte del carpo, podrían ver que este forma una especie de canal por donde pasan todos los músculos flexores y extensores, los músculos flexores, perdón, de la muñeca. Y también arterias y nervios radiales. Esta es una imagen por resonancia magnética para mostrarle que lo que aparece acá, en como negro, como si fuera aire, no existiera nada, en el fondo en una radiografía a mano que nos muestra la muñeca, acá está completado por un cartílago, que se llama fibrocartílago triangular, ¿ya? La articulación de muñeca se ve reforzada por su borde cubital por este fibrocartílago, ¿ya? Que se llama fibrocartílago triangular. Y existe en la articulación un disco articular, ¿ya? Entonces existen partes blandas que van a estar completando este espacio que parece que estuviera vacío. Entre los metacarpianos vamos a encontrar ligamentos, los ligamentos palmares y las cápsulas articulares, estas pequeñas articulaciones. Esta es una foto que aparece en el libro de Rubier, la van a poder ver luego más en detalle, pero en el fondo es para describir cómo se ven por anterior y cómo se ven por posterior la primera y segunda fila de huesos del carpo. Antiguamente se preguntaba bastante detalle esto, pero ahora ya no tanto. Entonces, si queremos profundizar en el estudio, anatomía radiológica de este paciente, ¿qué podríamos distinguir? Ahora ustedes que ya saben anatomía normal. Vamos a tratar de hacer un poco más interactivo esto. A ver, ¿está Constanza Merino? Constanza, Sí, veamos. ¿Qué podríamos ver acá en esta imagen? la clavícula está rota. Está fracturada, obviamente, ¿ya? Entonces ya no tiene esa forma horizontal. Muy bien, muy bien. Y acá, en esta visión,
de la articulación acromioclavicular. ¿Qué podríamos decir? Ya habíamos visto uno anteriormente. ¿Alguien se atreve a decir algo? No, el espacio está aumentado. ¿Ya? El espacio está aumentado, entonces hay una disminución acromioclavicular. Y en esta imagen, ¿alguien se puede aventurar qué es lo que pasa? ¿Recuerdan las relaciones relacionadas a los huesos? ¿Quiénes subían de techo? ¿Quiénes alojaban a uno? Hay una luxación, ¿sí? La cabeza como tal ha perdido toda relación con quien la aloja, que es la cavidad glenoidea, y el techo está por allá muy arriba, ¿ya? Una gran distancia de una luxación. Y en esto, que es más evidente, ¿quién puede hablar? Una fractura. Una fractura. Ya. Si hay no esa fractura, no puede ser. ¿Quién se podría lesionar por ahí? ¿Recuerdan? Esa es pregunta para la casa y salen en los cuadritos azules del libro de Moore. Hay una lesión acá en el tercio medio. ¿Quién se podría lesionar ahí? Pregunta para la casa. Caso clínico, mujer de 65 años, multípara de 5, o sea que tiene 5 guaguas, tuvo 5 guaguas. Vive en sector rural, relata que ayer sufrió una caída a nivel mientras limpiaba un canal de regadío. Describe que se apoyó con la palma de la mano y desde entonces le duele la mano y la antebrazo distal. Usted acude a su último turno del internado de urgencia y examina a la señora. Observa un aumento de volumen en la muñeca y gran dolor al mover la mano. Su médico tutor comienza a interrogarlo y usted debe recordar la anatomía de la región para respaldar sus respuestas. ¿Qué tipo de lesión sospecharía? Ya con la pura historia. Si saben anatomía, pueden ya ir pensando con los mecanismos de lesión dónde se va a producir el daño. O sea, de física. Acción y reacción. Foto de la señora. ¿Qué es lo que pasa con la señora ahí? Me parece un dorso de tenedor esa muñeca. ¿Cómo fue el mecanismo de la lesión? Bueno, fue una caída. ¿Cuáles estructuras anatómicas se podrían ver afectadas? ¿Cuál sería el enfrentamiento inicial? ¿Qué hace con esa paciente? Ya, ahí, para los que les gusta ver imágenes. ¿Qué podemos ver en esa radiografía de la señora que vimos recién? Con gran aumento de volumen, y dolor, impotencia funcional. Para algo estudiamos anatomía, para poder hacer diagnóstico. ¿Qué podríamos ver? Arturo Soto. Sí, profe. Aló. Aló. ¿Podría poner la imagen, por favor, de nuevo? ¿Qué se observa? Ya. Sí, o sea, veo yo como que los huesecillos de los carpianos están, la primera línea están como un poquito más adelantados, especialmente los que están Ya, en la zona mía, o sea, desde mi perspectiva izquierda. Están como un poquito ya. más hacia arriba. ¿Alguien puede decir algo más? Aparte de los huesos del carpo. Obviamente les va a costar porque es primera vez que están viendo este tipo de radiografía, pero ya sabiendo la anatomía normal, uno ya se va orientando. ¿Podría ser alguna luxación del cúbito? Podría ser, pero hay algo más que hay. Ya, ya les voy a mostrar acá. Miren, a ver si sale la flechita. Sale la flechita. Apenas se insinúa, ¿eh? A nivel del cartílago metafacial, esta línea de fractura resalta, se puede evidenciar acá. ¿Ven? Hay una fractura. Y acá, en la apófisis piloide, el cúbito también hay una pequeña fractura. Ahí tienen un ojo bien, internado para verlo.
Entonces hay una luxofractura, ¿ya? Muy breve la discusión, pero más fractura radiocúbito. Y lo que hay que hacer es estudiar eso, estudiar los ángulos, que no lo van a hacer, esto es lo que se hace en traumatología, pero no lo van a hacer ustedes generalmente. Estudiar los ángulos, hay una gran desviación en la inclinación, hay una diferencia entre la cúspide de la posición del cúbito y acá es la superficie radial, la altura radial, la inclinación radial y la inclinación volar. Si hay mucha diferencia, se va a planificar hacer una revisión quirúrgica, ¿ya? Entonces, esto que se ve tan simple tiene todo este árbol de decisión, que no se lo tienen que saber obviamente, que va a significar que vamos a pasar a pabellón a hacer una osteosíntesis percutánea, con técnica Kaplanji, una abierta con placas y tornillos, o si la inclinación es pequeña, podemos pasar a poner un piecito, como está ahí. ¿Ya? En este caso, la lesión no fue tan severa, así que se puso un 10. ¿Ya? Eso es lo que tenía que mostrarles hoy día, un poco para motivarlos, para que estudien. Mañana, en la sesión del comienzo de la cátedra, voy a mostrarles algunas imágenes de osteología para que vayan entrenando el ojo en los huesos de verdad, ¿ya? Y además vamos a tener una guía de trabajo autónomo. Ya la primera parte entonces de la clase de mañana va a ser la presentación, bien breve, para que vamos repasando, consolidando lo que vemos hoy día en la parte teórica o teórico-práctica, que fue el caso clínico, y después queda una guía de trabajo para que vayan profundizando los conocimientos. Preguntas, voy a subir esto, así que no hay problema, ya les voy a subir la presentación. Entonces ustedes están liberados de aquí.